Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hace unos días celebrábamos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Lo celebrábamos el día 29 de febrero, que es un día raro. En este año que ha sido bisiesto lo hemos podido celebrar en ese mismo día. Otros años se celebra o bien el 28 de febrero o bien el 1 de marzo. Y hoy, que estamos todos un poquito impresionados por las consecuencias de esa infección del coronavirus que está teniendo en todo el mundo y también en nuestro país. Hoy queremos nosotros hablar de enfermedades raras. Este programa ya estaba agendado, pero creo que podemos aportar mucho a todo este clima que estamos viviendo en las últimas semanas. Vamos a ver primero nuestro vídeo. Investigación, servicios y transformación social son los tres pilares a partir de los cuales lleva trabajando 20 años FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. Apenas una docena de padres que en su momento decidieron unir sus fuerzas para pedir una mirada hacia las personas afectadas por una enfermedad rara. Este 29 de febrero hemos celebrado el Día Mundial de las Enfermedades Raras, un día raro. No en vano, el 29 de febrero es la gran rareza del calendario para llamar la atención sobre estas patologías que afectan a muy pocas personas en el mundo, pero que merecen nuestra atención y nuestra mirada. Hace 20 años, las enfermedades poco frecuentes eran unas completas desconocidas. Las familias se sentían invisibles en una sociedad que no conocía sus necesidades y, por ende, que no podían dar respuesta a nuestra situación. Ningún marco normativo hacía referencia a estas patologías y ni siquiera existía consenso sobre lo que definía una enfermedad como rara. En estos 20 años se ha pasado de 7 a más de 365 las entidades que han unido esfuerzos dentro de FEDER para transformar la sociedad. Y gracias a esa unión y a este trabajo se han conseguido diferentes hitos, como por ejemplo, impulsar una estrategia nacional de enfermedades raras, el registro estatal, más de 6 planes autonómicos de atención integral a enfermedades raras y centros, servicios y unidades de referencia que trabajan en red con Europa buscando respuestas a los problemas comunes de las enfermedades raras. Pasos dados, retos alcanzados, pero no el final del camino, porque la meta es conseguir más investigación, más tratamientos y medicamentos, más prevención, para lo cual hace falta la implantación de los laboratorios y la industria farmacéutica, pero también la implicación de la sociedad y su presión hacia las administraciones para que se consiga dotación presupuestaria suficiente y, sobre todo, y para esto no es únicamente necesario el dinero, la concienciación social, la empatía, la mirada cómplice, la mano tendida de una sociedad que ve al otro no como diferente o raro, sino como uno más. Ellos son los protagonistas de este espacio que ahora comienza. Tenemos nuestros invitados, pero en primer lugar queremos ofrecerles un testimonio de una persona que ha sido diagnosticada recientemente por una enfermedad rara. Ella nos cuenta su historia. Bueno, pues a ver, lo primero que quiero explicar es todo lo que yo he vivido para intentar ayudar a alguna persona que se encuentre en mi misma situación. Yo empecé con esta situación desde pequeña. A los 11 años me dio un primer episodio. Me dio una parálisis facial del lado izquierdo, con una hemiplegia igual del lado izquierdo, se me comprometió todo el lado izquierdo. En ningún momento se supo qué me pasó, todo era causa idiopática, hicieron muchos estudios, muchas pruebas, pero no encontraron nada. Se cerró ese caso como pensaban que podía ser un golpe, un trombo, etcétera, sin una explicación médica. Y todo se quedó ahí, yo recuperé, hice mi rehabilitación, me costó mucho, pero bueno, se me quedó solamente secuela en cara y un poco de pérdida de fuerza en pierna y brazo, pero bueno, vida completamente normal, se quedó aislado. Hasta que con 28 años me ocurrió el segundo episodio. Igual, me dio una parálisis facial del lado izquierdo, bastante severa, porque me afectó a la totalidad del nervio facial. En ese momento me dijeron que no era viable recuperar el ojo, que probablemente me tendrían que operar, pero bueno, yo soy muy testadura y no me conformo fácilmente, y dije que bueno, hay que intentar rehabilitación, a base de trabajar mucho, rehabilitación, etcétera. Conseguí mover el ojo, tardé 4 meses y medio en mover el ojo, pero lo conseguí. Y poco a poco, bueno, pues mi rehabilitación, conseguí recuperar boca, etcétera. Igual, en esa segunda ocasión, pues me dijeron que no había ninguna causa que explicase mi segundo caso, mi segundo episodio. Y me dijeron que podía ser estrés, frío, un contraste, no sabía muy bien por qué. La cuestión es que igual se quedó ahí, en mi historia clínica, sin más.
y llegó la tercera. Con 37 años me dio el tercer episodio. Fue mucho más grave que los anteriores porque fue una parálisis bilateral, el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo ya era la tercera que me ocurría y bueno, se me comprometió sensibilidad, movilidad, tanto de la cara como del cuerpo, sobre todo del lado izquierdo. La sensibilidad la perdí de la boca completamente, lengua, gusto, olfato, temperatura de calor, frío en cuanto a comer, y la problemática vino después, porque lo que parecía que era una parálisis facial igual que las anteriores sin una causa clara, se convirtió en una parálisis de faringe, laringe, cuerdas vocales. Dejé de comer porque no podía tragar, tuve que estar comiendo puré prácticamente un año. A día de hoy también sigo con esas secuelas y bueno, sobre todo lo que quiero hacer especial hincapié no es lo que ocurrió, sino en lo que me costó durante un año explicar que no podía tragar, que no podía respirar, que se centraron en que era ansiedad, lo que a mí me pasaba, y se obcecaron en que era ansiedad, en que era estrés, en que yo, claro, tenía 3 niños, que tenía que tener tranquilidad, que yo era muy nerviosa. Pero claro, tú sabes que te pasa algo, pero no sabes el qué. Y tú explicas lo que te pasa, y en cierto modo es complicado porque no se ve, lo que te ocurre no se ve. La parálisis sí se ve, pero lo que te pasa a nivel interno no. Entonces, bueno, a base de luchar mucho, conseguimos que otro neurólogo, la neuróloga que inicialmente me llevara a otro neurólogo para pedir otra opinión. La derivación que conseguí a Madrid finalmente fue muy costosa y desde aquí quiero hacer especial hincapié a los doctores, neurólogos, rehabilitadores, etcétera, que si no ven algo y una persona te está diciendo que le pasa algo, pues que intenten ayudarte de otro modo, o sea, buscar pues, otro especialista, indagar, investigar. Yo sé que lo que nos pasa es invisible, pero nosotros no lo somos. Somos personas que tenemos que hacer nuestra vida, somos jóvenes, tenemos familia, queremos trabajar. No puedes parar tu vida sin saber qué te pasa y sin que nadie tampoco te dé una solución. ¿Ya te han diagnosticado esta enfermedad? ¿Cómo se llama tu enfermedad? Se llama inmunodeficiencia común variable. Yo tengo una inmunodeficiencia a anticuerpos, es decir, mi cuerpo no genera anticuerpos, defensas. Entonces, la enfermedad se diagnosticó en Madrid, en el 12 de octubre, me llevaron desde Toledo a Madrid y mi enfermedad consiste fundamentalmente en que mi sistema inmune no funciona de una forma correcta y entonces estás expuesto a virus y bacterias que a una persona normal su cuerpo le defiende, en mi caso no. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues tratamientos preventivos con antibióticos y en casos, como en mi caso, por ejemplo, que me afecta el sistema nervioso, corticoides para intentar que no tengas una afectación tan grave como la que he tenido en los episodios anteriores. Tú sigues siendo madre de 3 niños, intentas llevar una vida normal a pesar de las muchas dificultades, no quieres un trato preferente y una de tus reivindicaciones es que seáis visibles, como tú bien has dicho, y por ejemplo, se os ofrezca un puesto de trabajo. De hecho, una de las razones por las que estamos haciendo este testimonio oculto es porque claro, tienes miedo a que la gente vea en ti un problema antes que una persona que quiere trabajar. Claro, porque nosotros somos igual de válidos. O sea, yo tengo una formación, tengo capacidad, habilidades, y lo que no me gustaría es que por tener esta enfermedad no te den opciones de tú demostrar lo que vales, tus capacidades y tus habilidades. No creo que tenga que ser un lastre, porque simplemente tú vives de una manera diferente, aprendes a vivir con tu enfermedad, tú tienes tu tratamiento, tú controlas perfectamente tus situaciones, sabes cuándo tienes que a lo mejor frenar un poco, cuándo tienes que tomar tu medicación, pero el resto puede funcionar perfectamente igual. O sea, yo voy a sacar adelante a mis hijos exactamente igual ahora, sabiendo que tengo esta enfermedad, que hace un año que no lo sabía, e incluso mejor ahora, porque sé a qué me enfrento, sé que tengo para luchar y hasta donde se pueda. Es una enfermedad complicada porque no tiene a priori una solución, porque hay muy poca investigación al respecto, porque afecta a muy pocas personas, pero en eso estamos, en intentar dar la visibilidad y que, pues oye, investiguen y que más gente que me esté escuchando, que se sienta igual, oye, pues que a lo mejor no estáis diagnosticados y somos pocos porque somos pocos diagnosticados, pero habrá más gente. Y también reivindico aquí en Toledo que es muy necesario un servicio de inmunología, es muy importante, porque Toledo, el Hospital Virgen de la Salud de Toledo no lo tiene. Tiene buenos médicos, buenos profesionales, pero a nivel inmunólogo no tiene. Tiene medicina interna, hematología, pero claro, para inmunología te tienen que llevar a Madrid y se pierde muchísimo tiempo.
porque lo que se puede a lo mejor diagnosticar en 6 meses, 3 meses, bueno, en mi caso yo he tardado prácticamente toda la vida, porque el primer episodio me pasó con 11 años. Y bueno, y soy una afortunada, porque gracias a Dios tengo mi diagnóstico con 38 años y me va a permitir, en el caso de tener un cuarto episodio, tenerlo controlado. Pues hemos escuchado a María, ella nos ha explicado por qué no quiere que su cara ni su voz se reconozcan. Ojalá llegue un día en el que no haga falta tomar esta serie de precauciones para que, bueno, pues las personas diagnosticadas con enfermedades raras puedan normalizar su vida. Y ahora vamos a hablar con quienes son nuestros dos invitados de esta noche. César Sánchez Edena, buenas noches. Buenas noches, Ana Isabel. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tu invitación. Y María Martínez, a ti te hemos visto en el vídeo. María, buenas noches. Buenas noches. Ana. Bueno, os une la condición, igual que a María, nuestro testimonio de padres, pero en vuestro caso es una la condición de padres con hijos que han sido diagnosticados con una enfermedad rara o en el caso de María tiene alguna matización. César, empezamos por ti. ¿Qué le pasa a tu niña? Bueno, yo tengo una niña de 4 años y tiene síndrome de West. Síndrome de West, para que nos entendamos, es una encefalopatía infantil epiléptica catastrófica, con lo cual ya define un Madre poco, mía, suena fatal. ya define un poco la palabra, porque suele aparecer en el primer año de vida, normalmente a partir de los 3-4 meses, y lo que conlleva que en un cerebro de una niña que se está desarrollando, las secuelas que esas convulsiones y esos procesos epilépticos que sufre el niño o la niña hacen que tenga unas secuelas en el desarrollo del cerebro bastante importantes. Las secuelas suelen ser desde problemas cognitivos a problemas psicomotrices, problemas en el futuro de lenguaje, digamos una posibilidad muy amplia en cuanto al tipo de limitaciones que pueda tener. En el caso de la sintomatología, pues no son los típicos ataques epilépticos que todos cuando no conocemos la enfermedad pensamos, sino que suelen ser cuadros más asintomáticos, son los llamados espasmos infantiles. El niño parece que tiene pequeños sustos en el cual hace como movimientos de contracción, y esos son procesos convulsivos. Al final la enfermedad es un cajón desastre en el sentido que hay más de 200 posibilidades o causas que determinan la enfermedad, con lo cual dificulta mucho lo que es el tratamiento, diagnóstico y una posible investigación, ¿no? Las causas pueden ser desde problemas de base de lesiones cerebrales que tenga el niño, pueden ser infecciones prenatales, postnatales, puede ser también anomalías o mutaciones genéticas, hasta problemas metabólicos. ¿Cuál es, digamos, el elemento común para que todas esas causas múltiples puedan desembocar en que al niño se le diagnostique con el síndrome de West? Pues un patrón epiléptico, que es la disarritmia, es decir, al niño se le hace un electroencefalograma en el cual aparecen esa anomalía neurológica fruto de la epilepsia, que es el patrón de disarritmia. Pero claro, estamos hablando de que al final el síndrome del West, más que una enfermedad en sí, es una enfermedad que encubre otras enfermedades subyacentes, porque las causas son muy múltiples y muy variadas. De hecho, dentro de la Fundación Síndrome de West y de enfermedades afines, siempre hablamos de que no hay dos niños iguales dentro del síndrome de West, con lo cual todo lo que es el posterior tratamiento y lo que es desde el punto de vista mismo farmacológico es muy distinto y muy variado. Es decir, al final los niños con síndrome de West, como todo niño epiléptico, se trata con antiepilépticos, pero claro, dentro de la lista de antiepilépticos que normalmente con los cuales se trabaja y que están aprobados por el Ministerio de Sanidad, a unos niños les viene bien un tipo de fármacos y a otros niños les viene bien otro tipo de fármacos. Al final estamos hablando de que son enfermedades poco frecuentes, en el sentido de que la incidencia poblacional no es muy alta. En el caso del síndrome de West son más o menos 3-4 niños por cada 10.000 nacimientos, pero tenemos el hándicap de que, digamos, las causas que determinan la enfermedad son muy variables y múltiples, y eso dificulta mucho las labores de investigación posterior, y que es muy necesaria, obviamente. Bueno, nos lo ha contado casi todo César, perdón, porque estaba un poquito nervioso. Tranquilo, tranquilo. Vamos a tener tiempo para conocer pues los retos
hombre, yo creo que son problemas, pero a mí me gusta más la palabra reto, ¿no? A los que os enfrentáis los padres que tenéis un niño con síndrome de West. Y en el caso de María Martínez, ella es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, la hemos conocido por su ámbito docente, pero conociéndola hemos conocido también a sus hijos. Tienes 3 niños. Sí. Y 2 de tus niñas, tienes un niño y 2 niñas, pues las niñas son albinas. El albinismo no es una enfermedad rara. Realmente el albinismo no es una enfermedad rara, está catalogada como enfermedad rara, se incluye en FEDER, en la Federación Española de Enfermedades Raras, pero es una condición genética. O sea, no se empeora, se nace albino y es para toda la vida, realmente no suele haber nada que afecte físicamente, salvo la carencia de melanina, de pigmentación, que te acompaña durante toda tu existencia. Y es una condición, como digo, genética debida a una mutación de un gen. Tanto mi marido como yo somos... Bueno, vosotros, obviamente, tú no eres albina, no, tu marido tampoco, no teníais ningún antecedente en la familia. No lo conocemos, no lo conocéis, pero lo hemos heredado. Sí. Nosotros tenemos un gen mutado, nosotros somos portadores de ese gen mutado que puede venir de hasta 8 generaciones atrás. Entonces no desconocíamos si en la familia hubo algún antepasado albino, pero ha tenido que haberlo, o esa mutación ha seguido pasando de generación en generación. Y al coincidir ese mismo gen mutado, porque hay hasta 20 y tantos ya estudiados relacionados con el albinismo, pero tiene que ser exactamente el mismo, pues existe la posibilidad en cada embarazo, un 25% de posibilidades de que el niño o la niña nazcan albinos. O sea que vosotros habéis conocido que tenéis ese gen mutado una vez que nacen vuestras hijas. Claro, claro. O sea, nosotros cuando os hacéis novios nos decís, oye, tú eres el del gen mutado. No te pides el carnet genético. Todos tenemos mutaciones, todos somos seres mutantes, nos dicen en la asociación, pero claro, es raro coincidir con otra persona que tenga exactamente, sea portadora de tu misma mutación y puedas tener un hijo pues con esta condición genética que sí es rara, porque es tiene una incidencia muy baja a nivel mundial. Y además, las 2 niñas, en el niño no. Sí, pero da igual, realmente me lo preguntan muchísima gente, me dicen, ¿es porque son niñas? No, en la asociación hay muchísimos niños pequeñitos, albinos, gente mayor, da igual, ha sido una casualidad, Dios ha querido que sea así, el niño no, puede que el niño sea portador o no, dependiendo de si ha recibido el cromosoma, el alelo del cromosoma que estaba bien en los 2 casos, o ha recibido uno que estaba bien, otro que no estaba bien, y ya está. Pero las niñas, curiosamente, pues se tiraron los dados con la fecundación y nacieron así, o sea que ha sido... Es importante porque ya habéis hecho mención tú a la asociación, en la asociación nos llaman mutantes, y tú también, César, has hecho alusión a la asociación, a la fundación del síndrome de West. En el testimonio de María, ella no ha hecho alusión a la asociación, en la que de alguna manera ha encontrado no solamente información, sino apoyo personal. Es la Asociación de Déficits Inmunológicos Primarios, tiene la sede en Madrid, y es importante que cuando recibís el diagnóstico, tener ese apoyo que trasciende ya lo que es la información, es un apoyo personal. Claro. El asociacionismo es necesario en estos casos. Es fundamental, en el sentido, nosotros en el caso de mi hija, nosotros vivíamos en Ecuador y se diagnosticó la enfermedad en Ecuador. ¿Cuánto tiempo tardasteis en diagnosticar? Nosotros la diagnosticábamos justo cuando tenía 4 meses, o sea, a los 3 meses empezó a aparecer los síntomas que hablaba antes de espasmo, de crisis de ausencia, perdía la sonrisa, empezó a tener bajo tono muscular, que es una de las características de la enfermedad. Ella tiene una hipotonía generalizada bastante importante. Y bueno, mi mujer es médico, eso facilitó, ¿no? Al ver que la niña tenía algún problema de base que tenía cierta importancia, ¿no? A través del neurólogo de allí la diagnosticamos el síndrome de West y por los problemas farmacológicos de donde estábamos, de tratamientos, terapias y demás, sabíamos que teníamos que volver a España, ¿no?
La fundación nos supuso, digamos, el primer punto de encuentro, porque llegas a ciegas, es decir, con qué especialistas tratan este tipo de enfermedades. Y eso que tu mujer es médico, que ya es Claro, una ventaja, ¿eh? Sabes que obviamente que es una enfermedad que tiene que llevarlo, digamos, de manera importante el neurólogo pediatra, pero obviamente tiene muchas repercusiones y muchas secuelas que tienen que ser tratadas desde otro punto de vista de otros especialistas, ¿no? La fundación fue el primer punto de apoyo de facilitarnos cómo teníamos que empezar a caminar dentro de la enfermedad. Y una vez así, pues bueno, pues es como todo, primero lo que es todo el tema sanitario estrictamente, y luego también el tema de apoyo personal y emocional. Estamos hablando de que cuando en el seno de una familia tienes un problema de este tipo, obviamente tu vida gira y cambia en 180 grados, ¿no? Por no decir de 160 grados en nuestro caso, que incluso tuvimos que cambiar de país de residencia, ¿no? Aunque yo sea Sí, pues aquí. romper vuestros Romper tu planes. vida laboral, tus planes de vida, ¿no? O sea, yo viví allí y en principio no tenía intención de volver a España, ¿no? Sino que pensaba que mi vida se iba a desarrollar allí en Ecuador. Entonces la fundación fue primordial, aparte el asesoramiento y la información que conlleva la enfermedad, el apoyo emocional, familiar e incluso hasta también de facilitarte lo que es la conciliación de familiar, laboral, porque ahí entramos en otro apartado. Es decir, Sí, ya llegaremos. Porque se trata de curar cuando se puede curar o poner ese tipo de tratamientos que en el caso de tu niña se llama Bielka. Que en el caso de Bielka, bueno, pues le hagan llevar, bueno, pues evitar ese tipo de crisis con ese tipo de medicamentos, y en el caso de tus niñas, cuidar. De momento, cuidar. Cuidar y cuidarse, que también es importante, ¿no? Sí. Sí, a ellas, pues me imagino que tendrás algunas prevenciones, pues bueno, pues me imagino cuidados de la piel, los ojos y el sol, ¿no? Efectivamente, nosotros lo único que tenemos que hacer es siempre proteger su piel, porque no tiene defensa ante el sol. Ellas ya lo saben, están muy concienciadas. ¿Qué años tienen? 5 y 3. Ah, bueno. Pero saben que el sol les quema y saben que el sol les deslumbra, claro, tienen fotofobia, entonces salir sin gafas de sol a la calle es imposible. Ellas las piden desde que eran muy pequeñas. Y bueno, cuidar sus ojos también. O sea, el hecho de llevar siempre sus gafitas de sol puestas es muy importante, porque sí que no llevarlas les puede dañar un poco, el poco pigmento que tienen en la retina se lo puede dañar. Pero no hay otra solución. Claro. De momento la ciencia no curar, ha cuidar, y en el caso de María, nuestra invitada, que la tenemos aquí detrás, no lo vamos a contar, pero está aquí detrás, buscar apoyo, consuelo, asesoría, porque claro, lo comentábamos antes de comenzar, cuando hablamos de niños, pues todos estamos súper sensibilizados. Además pensamos que esos niños no crecen nunca, y crecen, y si Dios quiere se convertirán en adultos. Pero cuando hablamos de personas a los que se les diagnostica, como el caso de María, una enfermedad después de 3 crisis, que se dilata tanto en el tiempo, claro, una de sus razones por las que no ha podido aparecer en cámara es porque ella tiene miedo a que vaya a una entrevista de trabajo y no se le ofrezca un puesto de trabajo porque tiene una enfermedad rara. Claro, son nuestros problemas a los que a lo mejor la sociedad en primera instancia no llega, ¿no? Porque tener una enfermedad rara, además de la asistencia sanitaria, además de esas peticiones de investigación, conlleva otras situaciones. Por ejemplo, vosotros como padres, me imagino el tema de la conciliación, de médicos, de terapias, pues me imagino de fisios, logopedas, terapeutas, todo eso eso va a las espaldas de los padres. Yo puedo hablar en mi caso, pero creo que puedo generalizar en muchos casos. En el caso del síndrome de West, normalmente los niños y niñas con síndrome de West tienen un grado de discapacidad de un 70%. Estamos hablando de discapacidades importantes. En el caso de mi hija tiene un 96%. Es decir, son personas, en el caso de mi hija, totalmente dependientes por edad y por las limitaciones que tienen fruto de su enfermedad. Eso conlleva que tengas que trabajar mucho desde todo tipo del ámbito terapéutico, y eso requiere un tiempo que muchas veces es muy difícil conciliar con la vida laboral. En el caso mío yo he tenido que pedir reducción de jornada, una reducción de jornada bastante importante, de un 90%, porque era prácticamente imposible
que en este caso mi mujer y yo trabajáramos. Entonces uno prácticamente tiene o bien que reducir su jornada o bien que dejar de trabajar, con lo que conlleva en algunos casos de disminución de ingresos. Hombre, claro. Y estamos hablando también en casos en los cuales muchas de esas terapias conlleva un coste añadido a las familias de inversión. Sí que es verdad que ahora hay ayudas, estamos hablando de la dependencia, hay distintas ayudas y para eso también es muy importante todo el tema asociativo como punto de información de las ayudas que podemos disponer los padres para sufragar los gastos de terapias y los gastos que conlleva la enfermedad, pero sí que estamos hablando de que sí que uno de los problemas que tienes es el tema laboral. El tema laboral como padres en un primer momento y luego lo que es la inclusión laboral en un posterior momento de esos niños que, no en el caso de mi hija, pero en otros casos con enfermedades, sí que puedan tener un grado de autonomía bastante importante y que se puedan incorporar sin ningún tipo de problema al mercado laboral. Todavía ese mercado laboral no está preparado para Claro, ayudarnos. perdona que te interrumpa. En el caso de María, bueno, os conocíais de antes, yo la he conocido este mismo día. Tú ves a María, María va a una entrevista de trabajo y nadie tiene por qué percibir Pues nada. que María tiene una enfermedad rara. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad necesita de una educación en el sentido de decir, oye, mire, que yo tengo una enfermedad rara no significa que yo no sea apta para la sociedad, apta para trabajar, ¿no? María. Yo creo que es perfectamente apta. Lo que pasa es que lo que has comentado anteriormente es cierto, con los niños nos volcamos mucho, pobrecitos, hay una labor de inclusión cada vez mayor, la sociedad es muy solidaria, pero si ocurre en un momento distinto de la vida, en un momento de madurez donde hay que incorporarse al mercado laboral, las cosas no son tan solidarias. Entonces yo creo que en ese sentido la sociedad española también tiene que flexibilizarse un poco más y atender un poco más estas sensibilidades, pero en general todo va mejorando, en general Sí, claro. yo creo que cada vez hay más espacios, plazas, puestos de trabajo pensados también para personas que tienen alguna limitación o alguna carencia o que no tienen una plena autonomía. Yo creo que todo está mejorando poco a poco. Por ejemplo, además, yo me imagino en el cole, donde van tus niñas, pues esa labor de información, esa labor de inclusión, lo hacéis con el ejemplo de tus niñas, ¿no? Sí. Me imagino, ¿no? Que eso también es una aliciente para la comunidad educativa, ¿no? Aprovechar esa oportunidad que tiene, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, como ha dicho César, cuando ya tienes un diagnóstico muy claro, pues toda tu vida cambia, todo cambia, hasta la elección del colegio cambia. Entonces el colegio que nosotros elegimos, que fue primero el niño, porque es el mayor, pues lo único que miramos, aparte de que fuera un colegio religioso, era el plan de integración, y este es el colegio que tiene mejor plan de integración de todo Toledo, y me consta porque hay niños con diversos problemas y son atendidos de una manera increíble. La comunidad educativa está volcada. Hablo del Colegio Tavera con mucho orgullo, San Juan Bautista, porque la comunidad educativa está volcada, atiende de forma especial los casos especiales. Y aparte tenemos nosotros, en nuestro caso, el apoyo de la ONCE. Personal de la ONCE va todas las semanas a estar con las niñas, a hacer tareas de estimulación visual. O sea, yo estoy realmente tranquila. Y es un ejemplo magnífico para sus compañeros de clase, para los propios padres, porque claro, se hace inclusión desde el ejemplo. Sí, un poco también el tema de la inclusión, sobre todo para niños que en este caso no tengan ningún tipo de, no padezcan ningún tipo de enfermedad, en este caso raras o poco frecuentes, sino que se normalice, que convivan con otros niños que sí que la padecen y que vean que todo al final son simples niños, ¿no? Con unas particularidades propias de una enfermedad, pero que obviamente no hay ningún problema de inclusión. Ella enlazaba mucho con el tema de la educación de tus hijos. Yo en ese caso, bueno, mi hija por su enfermedad y su grado de discapacidad está en un centro de educación especial que gestiona APACE. APACE los conocemos todos en Toledo. Y además hago una consideración personal hacia el grupo humano y de profesionales magníficos de APACE. Y bueno, en ese caso, en APACE no solamente que esté escolarizada y reciba una atención personal y profesional amplia y fundamental, sino que recibe todas las terapias y aparte también
Dentro de APACE hay un centro ocupacional que precisamente prepara a este tipo de niños y de personas para una futura inclusión laboral. Entonces, en ese aspecto hacen una labor maravillosa, pensando en cuando esos niños dejan de ser niños y se tienen que hacer su propia vida y se tienen que incorporar a la sociedad y más concretamente al mercado laboral. Es fundamental lo que es la atención educativa. Tenemos poco tiempo y muchos temas. Se me viene a la cabeza que sois un poco como padres pulpo, ¿no? Que tenéis como diferentes tentáculos que vais tocando en la parte del colegio, la parte de la familia, porque la familia, las amistades, me imagino que también hay que hacer una labor educativa, y lo digo con toda la fuerza de la palabra, con la familia, con las amistades. Yo conozco algún caso de, por ejemplo, un caso de autismo, ¿no? Que la madre me confesaba y dice, yo he perdido mi vida social. Dice, porque los amigos no... Claro, hay gente que entiende... Cuando son pequeñitos, pues sí, pero luego los niños van creciendo y también hay que hacer una labor pedagógica. Pero quiero que toquemos, hemos tocado el ámbito laboral, con el tiempo que tenemos, que es poco, pero el ámbito de la investigación. Vosotros reclamáis que haya mayor investigación, mayor inversión en políticas de investigación para estas enfermedades. Hace unos días hablaba yo con Juanjo Prieto de FEDER, que es el responsable en Castilla-La Mancha de FEDER, que me hablaba de los medicamentos huérfanos, ¿no? De las investigaciones huérfanas. No son aquellas líneas de investigación o líneas de desarrollo farmacológico que no se desarrollan precisamente porque ahora hay un potencial de clientes, de pacientes a los que vayan dirigidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues los investigadores no consiguen esos fondos para desarrollar esas líneas de investigación. No es que le echemos la culpa a las farmacéuticas, que son empresas y tienen que mirar por su coste económico y por su inversión, sino que yo creo que tiene que ser una cosa entre todas, ¿no? Ahora estamos con esta crisis del coronavirus y claro, hacía falta sentarse, parar y reflexionar un poquito, ¿verdad, César? El problema es que las empresas farmacéuticas obviamente son empresas privadas y buscan su ánimo de lucro. Claro, y estamos eso hablando es perfectamente legítimo. Que son enfermedades que tienen una incidencia poblacional mucho menor y obviamente su abanico de actuación y de posible beneficio es mucho más restringido que enfermedades más comunes. Al final la labor tiene que ser un poco a través de la sanidad pública, o sea, digamos, al final fondos públicos con ayuda de donaciones e inversiones privadas. Y en este caso, a mí me gustaría resaltar una cosa, en el sentido de que sin que se habla de que son enfermedades poco frecuentes, como que es un grupo reducido, pero en el caso a nivel mundial, incluso aquí en este mismo canal, hablabais de un 7% de la población a nivel mundial padece algún tipo de enfermedad rara. Estamos hablando de muchos millones de personas. En el caso concreto de España, ahora que ha sido el Día Internacional de las Enfermedades Raras, estamos hablando de 10 millones de personas que padecen algún tipo de enfermedad rara. Prácticamente la población de Madrid, o sea, no es un dato banal. Es decir, muchas veces parece que somos muy pocos, pero no somos tan pocos. Sí que es verdad que estamos en un sistema sanitario en España bastante bueno a nivel público y yo creo que todos nos vanagloriamos y tenemos que intentar de conservar, pero digamos el patito feo, la pata que cojea de la mesa es el tema de la investigación sanitaria en general, pero más concretamente enfermedades raras que quizás dentro de esa pata que cojea nosotros somos los que más cojeamos. Es el futuro, es decir, cuando damos un dato de las personas que padecen enfermedades raras, hablamos de personas que están diagnosticadas, pero hay muchas personas que tienen algún tipo de padecimiento, algún tipo de enfermedad que no están diagnosticadas y que podríamos catalogar como este tipo de enfermedades raras. Hemos tenido el testimonio anterior de la compañera que nos hablaba de que ha tenido que tardar mucho tiempo para que le diagnostiquen su enfermedad y saber qué es realmente lo que la pasa, ¿no? Y catalogarla como una de las enfermedades que llamamos raras, que a mí me gusta más utilizar el término de poco frecuente, ¿no? Entonces, la investigación es fundamental y ahí también hay que alabar un poco la labor que hacen las distintas asociaciones y fundaciones. Muchas veces estas asociaciones, incluida la nuestra, la Fundación WED, recauda sus propios fondos para sufragar lo que son proyectos de investigación, digamos, más particulares o más propios, porque la investigación que se hace desde las administraciones públicas no es suficiente. Sí que es verdad que se han creado unidades de enfermedades raras en algunos hospitales en España, se está empezando a poner unas bases y unos cimientos importantes.
está el CIBERER, que es el Centro de Investigación Biomédica, Red de Enfermedades Raras. FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, está haciendo mucho hincapié en que se investiguen, en recaudar fondos, pero sí que es verdad que todavía estamos en un primer paso. Hablábamos con María antes de todo el tema de la investigación genética, ¿no?, que es fundamental en este tipo de enfermedades. Todavía hay estudios que tienes que ampliar o tienes que buscarte en laboratorios privados para buscar la causa de una posible mutación genética que conlleve la enfermedad. No hay fondos. De tu hijo. No hay fondos suficientes. Para la investigación genética estamos en pañales y es realmente la base para determinar este tipo de enfermedades. Entonces, realmente yo creo que en España los médicos, todo el personal sanitario son auténticos héroes porque hacen todo lo que pueden, es que no reciben más fondos y ese es el gran problema. Pero fíjate cómo somos capaces de hipersensibilizarnos ante situaciones como la que estamos viviendo estos días por el coronavirus, pero que bueno, que si te coges la cifra de infectados a primera hora de la mañana de hoy, eran 1000 y pico cifras, te coges la cifra de personas que han fallecido, tristemente han fallecido, estábamos en torno a la treintena, pero bueno, también ya no vamos a decir la gente que diariamente muere de hambre en el mundo, pero la gente, por ejemplo, que muere por una gripe, o la gente que muere por un infarto de miocardio, o la gente que está diagnosticada de ELA, o la gente que muere por cáncer, o la gente que muere en accidentes de tráfico, por ejemplo. Entonces, realmente parece que funcionamos a golpe de impulso. A mí me gusta mucho vuestro testimonio porque es un testimonio como padres, pero no estáis llamando a la sensiblería, a la lágrima fácil, que ojo daño que han hecho esas cositas para las enfermedades raras. Estáis hablando desde la racionalidad y desde el derecho que os da como ciudadanos, ¿no?, que tenéis de reivindicar de un sistema público. Si vienen los laboratorios privados, mejor que mejor, pero de un sistema público y de una sociedad que tenga ojos para todos, ¿no, María? Así es. Yo, creo que cualquier padre o madre que tenga un niño con enfermedad rara, lo que pide son fondos, ¿verdad?, de investigación, porque yo hablo desde mi perspectiva y mi caso. En nuestro caso solo hay un único investigador en toda España, el doctor Luis Montoliu, que se dedique a investigar el albinismo, apoyado por un equipo de gente, de investigadores. Él es muy bueno, tiene una trayectoria internacional muy reconocida, pero es la única persona en un país como España dedicada a esto. Entonces él se tiene que buscar la vida para ponerse en contacto con otros colegas en el extranjero y poder coordinar los resultados de su investigación. Y es triste que seguramente podrían surgir otros investigadores, pero si no hay fondos, pues al final también los investigadores se van a las líneas pues más vendibles. Claro, que van a garantizar también su puesto de trabajo, ¿no? Lógicamente. Entonces. En vuestro caso, por ejemplo, ¿cómo está? En el caso del WES, a mí no me consta que haya una investigación de la enfermedad en sí. Como antes hablaba, como es una enfermedad que al final es un cajón desastre, hay muchas causas las que determinan ese patrón epiléptico que hace que se denomine a ese paciente como paciente que sufre el síndrome de WES. Al final lo que hay investigaciones concretas sobre ciertas mutaciones genéticas que van aparejadas al síndrome de WES. La mayoría de esas investigaciones son fondos privados, pues a través de recaudación de distintas asociaciones en el cual pues recaudan para que se investigue por esa vía. No sé, que he intentado recabar el dato de si había una investigación más concreta directa hacia el síndrome de WES, pero lo que me consta a día de hoy que son investigaciones concretas sobre ciertas mutaciones genéticas que suelen ir relacionadas con enfermedades o patrones epilépticos, ¿no? En este caso el síndrome de WES, pero ha sido una investigación concreta sobre la enfermedad en general, partiendo de que estamos hablando de que ponemos entre comillas enfermedad porque es un cajón desastre, vuelvo a reiterar, no me consta. Bueno, pero a mí me gusta mucho vuestra actitud porque, digámoslo así, muy básicamente, no pedís para vosotros, pedís para los padres y para los niños que están en esa situación y también generar esas líneas de investigación. María lo sabe, es generar crecimiento económico y es generar marca de país. O sea que, vamos a decirlo así, también por
propio nivel científico de España, la comunidad científica del mundo, también nos vendría bien, ¿no? Invertir en ciencia al final tiene un retorno económico, es decir, estamos hablando del tema del problema de los recursos, de que las farmacéuticas privadas no les sea rentable, pero al final está claro que cuando se invierte en ciencia a medio y largo plazo tiene su retorno económico. Entonces, al final estamos hablando primero de sanidad, con lo cual también la cuestión económica siempre hay que tocarla un poco entre comillas, en el sentido de que todo lo que se destine a la sanidad y al bienestar de las personas está bien empleado, partiendo de esa base, ¿no? No es un gasto, es una inversión. Luego, obviamente, entendemos de que los recursos son limitados y a partir de ahí se empieza un poco a actuar. Pero sí que es verdad que invertir en ciencia a medio y largo plazo tiene un retorno económico. Y aparte lo que hablabas, es una cuestión un poco de marca, igual que hablábamos del sistema sanitario que hay en España y todos estamos orgullosos de que en España tengamos este sistema sanitario, esta red de atención, pues sí que nos deberíamos de sentir orgullosos de que fuéramos un país pionero en todo lo que tiene que ver con la investigación sanitaria general, no solamente de enfermedades raras. En nuestro caso, en el albinismo, precisamente la posible solución que habría con respecto a la retina, me refiero, para mejorar la visión de los niños con albinismo, bueno, de las personas con albinismo, sería lo que llaman el cortapega genético, la edición genética, y precisamente la edición genética, la base de esa investigación que se ha desarrollado mucho más en el extranjero, está en un profesor alicantino, Francis Mojica, que ha estado bueno, en las quinielas para el premio Nobel ya más de una vez, porque ha sido el que ha sentado las bases para lo que va a ser el futuro de la genética y de las enfermedades raras, que es la edición genética. Esto, por ejemplo, lo está aprovechando el doctor Montoliu, que hace ratones avatar. Él investiga con ratones y a esos ratones les pone exactamente la misma mutación genética que tiene una persona, porque al final no hay dos iguales, lo hemos hablado nosotros, aunque tengas la misma mutación, no tienen todos la misma visión, unos tienen un porcentaje más alto, otros más bajo, no hay dos personas iguales, hay pacientes, no enfermedades, como sabemos. Entonces él hace ratones avatar y a partir de ahí investiga y está intentando desarrollar la edición genética en estos ratones, a ver cómo puede funcionar. O sea, ¿qué líneas de investigación hay abiertas? Sí. El campo está, bueno, pues ahí preparado para que lleguen no solamente investigadores, que seguro que los hay muchos, sino también para que lleguen esos fondos que posibiliten la investigación. Vamos muy mal de tiempo, yo sabía que esto iba a pasar y nos quedarían muchos temas, pero bueno, esto es la mejor excusa para que podáis volver otro día, ¿eh? Y un último mensaje que me gustaría que dierais a todos aquellos que nos están viendo. El mensaje de, pues eso, de padres, ciudadanos, preocupados por sus hijos, pero también que quieren que estar presentes en la sociedad. ¿Qué les diríais? María, empieza tú. ¿Qué les diría? Pues que si tienen un niño que ha sido diagnosticado con una enfermedad rara, que no se vengan abajo, que confíen, que hoy en día las cosas no son como hace años, afortunadamente, que luchen, que aunque se crean que no van a tener fuerzas, no se sabe dónde, pero las sacas, al final tienes una fuerza desconocida que te hace luchar por eso de una manera increíble y que se asocien, sobre todo que busquen, lo primero que hay que hacer es buscar una asociación, porque eso te da una sensación de amparo muy grande y una sensación de no estar solo, de no ser un caso aislado. Y además, la gente que está ahí ya tiene un recorrido en esa enfermedad, en mi caso en esa condición genética, y te va a inspirar muchas cosas y te va a aconsejar muy bien. Y nada, pues que van a ser niños felices, normales, y que hoy en día la sociedad afortunadamente ha cambiado mucho. Yo lanzaría este mensaje de esperanza, a lo mejor soy muy optimista, pero es el mensaje que tú estás viviendo todos los días. ¿Y César? Yo creo que María lo ha dicho todo, incidir en eso, en que al final del túnel siempre hay luz, que hay que luchar, que el movimiento asociativo es fundamental, no solamente por la información y asesoramiento en cuanto a la enfermedad que padezca el familiar que padezca este tipo de enfermedades, y sobre todo que esa sensación de amparo que decía, de sentir protegido y
y sobre todo que te escuchen personas que tienen el mismo denominador común que tú, ¿no? Y que al final, con los tratamientos, con las posibilidades que nos brinda el sistema sanitario y también a través de este tipo de asociaciones, siempre se puede luchar porque esos niños tengan una calidad de vida aceptable. Los niños y los adultos también. También. Que intentemos todos normalizar lo que son las enfermedades raras y que no tiremos de estereotipo. Muchísimas gracias a los dos, a María, a César y a María, que está aquí detrás de nosotros, y a todos ustedes. Para terminar este tiempo de conversación aquí en Enfoque, les vamos a dejar con un vídeo que se ha preparado con ocasión del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que nos habla precisamente del día a día de una familia que una de sus hijas está diagnosticada con una enfermedad rara. Con este vídeo les dejamos hasta la semana que viene. Buenas noches. Yo soy Víctor, tengo 16 años y esta es mi hermana Lorena, que tiene 14 y tiene el síndrome de Phelan-McDermid. Mis padres y yo normalmente ayudamos a mi hermana por las tardes, porque por las mañanas mis padres tienen su trabajo, yo tengo que ir al instituto, entonces mis padres pues, han contratado una terapeuta que le ayuda a ser más independiente, a desayunar, a vestirse, a asearse por las mañanas, y luego por las tardes yo normalmente le ayudo a poner la mesa para que sea más independiente. Ella pone los platos, los cubiertos, los vasos, y luego después de cenar normalmente la acuesto yo siempre porque es con quien más tranquila se queda. Los fines de semana normalmente mi hermana tiene terapia con caballos los sábados por la mañana, y yo tengo partidos de fútbol que van dependiendo de la hora, pero cuando no coinciden las dos, pues mi hermana suele venir a verme jugar porque le gusta mucho ver fútbol y me anima mucho a mi equipo. Pues Lorena y yo tenemos en común que nos entendemos muy bien entre nosotros, porque con mis padres suele estar muy nerviosa y tal, pero conmigo siempre está tranquila y entonces hace que pueda ocuparme yo de ella muy bien. Lo que más admiro de Lorena es que siempre está feliz, siempre está alegre, nunca tiene momentos malos, y al final a los que más nos afecta que tenga la enfermedad es a nosotros más que a ella, porque ella siempre está contenta. Adiós. Y también me encanta cómo me mira a veces con cara de adoración a su hermano, que me pone esas miraditas y me vuelven loco. Únete al Movimiento Internacional de las Enfermedades Raras. Muéstrale al mundo lo maravilloso que eres. Tu ayuda, nuestra esperanza.